Cuando nos mandan a predicar, ¿cómo debemos ir? Diligentemente. Yo en esta noche voy a hablarles, yo les traje todo lo tengo escrito porque de verdad es mucha información. Esto tiene mucha tela que cortar. Yo les voy a hablar de la ventana 1040 y en qué consiste. El concepto de la ventana 1040 pone en relieve tres elementos. Una zona del mundo en que se presentan focos de pobreza extrema dentro de la población, baja calidad de vida. En la mayoría de los países de la región, combinando con la falta de acceso a los recursos cristianos. ¿Qué quiere decir esto? Que son zonas donde no llega el evangelio. Y les colocaron ese nombre como para tenerlas ubicadas. La ventana 1040 es un territorio, un término acuñado por el misionero cristiano estratega Luis Bus en 1990. Se refiere a las regiones del hemisferio oriental, situado entre 10 y 40 grados al norte del Ecuador. Un área que en 1990 pretendía tener el nivel más alto de los retos socioeconómicos y menor acceso al mensaje cristiano y a los recursos cristianos en el planeta. Y aún, a pesar de que hay gente, misioneros que han salido de esos lugares, todavía es complicado, es difícil acceder a esos lugares. En Gálatas 2:6, que lo leímos aquí, pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada importa, porque el Señor no hace excepción de personas. Amén. La ventana 1040 forma una banda que abarca la región del Sahara y al norte de África, así como toda Asia, Asia Occidental, Asia Central, Asia Meridional, Asia Oriental y una gran parte del suroeste de Asia. Aproximadamente 2/3 de la población mundial vive en la ventana 1040. O sea que estamos hablando de una gran parte del mundo. Está poblada por personas predominantemente fuertes. O sea, es zona hostil. Es una zona difícil de acceder. Es difícil hablarle a un musulmán, a un judío, a un ateo. Muchos gobiernos de la ventana 1040 están formalmente opuestos a la obra cristiana, de cualquier tipo, dentro de sus fronteras. O sea, ellos se oponen literalmente, frecuentemente, ellos no acceden al cristianismo. La comunidad cristiana en su conjunto tiene como objetivo
equivale a 2000 años de la ascensión de Cristo. O sea que después de 2000 años que el Señor partió, ¿verdad? Todavía ellos no conocen de Cristo. Hay tres razones, o por lo menos las más importantes. Hostilidad, porque son personas hostiles. Accesibilidad, porque cuesta mucho llegar a esos lugares. Y idolatría, porque la mayoría de esos países son idólatras. La ventana 1040 es el hogar de las comunidades más hostiles al Evangelio. Con frecuencia esta hostilidad se expresa en las comunidades locales y en las estructuras del gobierno. O sea, los mismos gobernantes han formado esta estructura. En lugares como Yemen, que a los cristianos que se le identifican compartiendo el Evangelio son asesinados por sus vecinos. O sea, si van a predicar, tienen que ser muy buenos, pues, igualito que aquí con nosotros, ¿verdad? En Malasia, si un cristiano es atrapado evangelizando a un malayo, es entregado a la policía para ser encarcelado, golpeado y en lo último será asesinado también. La fuerte persecución, tanto local como por el gobierno, hace difícil que crezcan las iglesias en esos lugares y que los misioneros lleguen a estos lugares prontamente. Mientras que en México o en República Dominicana usted le puede pedir a alguien una visa religiosa, o sea, ellos dan visas religiosas. En estos países como Libia, Pakistán y China, esto no sucede. La idolatría. La tercera barrera que impide el trabajo misionero, fructífero en la ventana 1040, es que las personas aún están en estas regiones, están profundamente moldeadas por las religiones falsas, como el Islam, el hinduismo y el budismo. Esas son las religiones que ellos practican allá. Además, los seguidores de estas religiones a menudo dan una aprobación superficial de las enseñanzas bíblicas. Como conclusión, a pesar de los desafíos, la ventana 1040 también encierra un inmenso potencial para la difusión del Evangelio. Muchas personas de estas regiones tienen hambre espiritual y buscan el sentido y la verdad. A medida que aumenta el acceso a la información y la tecnología, porque allá también llega, más personas se abren a explorar diferentes creencias e ideologías, creando oportunidades para compartir la esperanza que se encuentra en Cristo. Por eso es que es importante las redes. Las redes son una bendición. Simple y llanamente lo que hay es que saberlas usar. Yo no tenía conocimiento de nada de esto. Sí había escuchado porque cuando voy a los servicios misioneros allá abajo, se escucha mucho la ventana 1040. De hecho, hay talleres.
mandato, por eso los misioneros, porque es un mandato de Dios. Las misiones están en el corazón de Dios. Amén. Romanos 15:20 dice: y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Yo este versículo yo les voy a, nunca lo había leído. No lo había leído. O de repente lo había leído, pero no lo había entendido. O no le había puesto atención. Lo vuelvo a leer. Me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. O sea que nosotros no debemos predicarle a aquel hermano que ya conoce a Cristo, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Dónde debemos ir? A los que no lo conocen, a los hospitales, a las cárceles. Aunque sea ya un trabajo de campo más fuerte, ¿verdad? Porque no todo el mundo está llamado ya a predicar en una cárcel. Hay que estar muy bien revestido para meterse en un lugar, en una cárcel, en un hospital. Pero sí lo podemos hacer aquí en la zona, ¿verdad que sí? En este tiempo, yo les voy a leer esto y usted va a decir, wow. En este tiempo hay un grupo de misioneros que están enviando Biblias de una forma creativa hacia Corea del Norte. Esa es otra zona de la ventana del 40. Las Biblias están confeccionadas de manera precisa para que el peso sea soportado por los globos. Las Biblias las introducen en los globos y los lanzan con una fórmula que derrite los tubos. O sea, que derrite los tubos después de 2 horas. Después que ellas están lanzadas, ellas tienen unos tubos y ellas se van derritiendo. O sea, para que lleguen al lugar donde están siendo enviadas. Este proceso permite que las bolsas se abran en el aire y las Biblias caigan en Corea del Norte. Le colocan rastreadoras para saber dónde cayeron las Biblias y poder llegar a ese lugar, saber quién tiene la Biblia. Ese es todo lo interesante, ¿no? La colocan rastreadores en las bolsas para que los misioneros puedan monitorear las áreas alcanzadas. Los misioneros también han creado el abrigo bíblico. Un abrigo que contiene versículos bíblicos ocultos en sus foros. Los abrigos tienen compartimientos para esconder las Biblias y están dirigidos a los misioneros que difunden el Evangelio en este país. A través de este trabajo está realizado por una organización de misioneras Visit of Marjorie, Corea. Ya se han enviado aproximadamente 60.000 Biblias a esta zona de Corea del Norte. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que si ellos pueden, con esas partes tan difíciles, nosotros también podemos. Para esta casa han dado muchas palabras. Yo tengo mi fe que aquí va a salir gente misionera. Estos jóvenes que se están levantando ahorita, estos jóvenes que están empezando